¿Qué tal? Pues bienvenidos a Zacualtipan de Felipe Ángeles. Pues me encuentro en la casa donde nació este personaje importante de la Revolución Mexicana, que no figura como Madero o como Venustiano Carranza, el gran Emiliano Zapata, entre otros. Felipe Ángeles nació precisamente en este lugar, en Zacualtipan de Hidalgo, el 13 de junio de 1868. Él es hijo de un importante militar que participó en las intervenciones de estadounidenses, o sea, se enfrentó al ejército de los Estados Unidos y también al ejército francés. Siempre fue una persona que no le importó la ideología, me refiero a su padre. Él peleaba por, se decían, familiares, gente que pues sabe, y hasta el propio Ángeles lo menciona ahí en sus memorias, que pues su padre fue una persona muy ejemplar. Por eso, y es la razón que lo motivaría a entrar al colegio militar, muy joven, casi a los 13, 14 años. Y pues fíjense, una de las cosas, ¿no? Él siendo militar, pues era el menos militar. ¿Por qué? Pues porque era una persona humanista, una persona que respetaba los derechos humanos. Hoy en día los militares, pues obviamente pues no respetan ni a su familia, con todo respeto, la mayoría parece, pero yo sé que me va a traer críticas, pero es algo que se ha olvidado, ¿no? Y muy pocos como él, y no porque lo quiera enaltecer. Hay que recordar que también los militares pues tienen que cumplir, dicen ellos, las leyes, pero él hacía lo que estaba a su alcance. Cuando rápidamente les comento, cuando fue a enfrentar a Emiliano Zapata, él no fue a hacer desastre, no fue a levantar gente o fue a masacrar, él fue a pacificar, digo, a su modo en ese momento, que se ganó la admiración de los zapatistas en ese tiempo y sobre todo de Emiliano Zapata. Como se los digo, él entró al colegio militar, empezaría a subir de grado, pero no por las influencias o porque fuera el hijo de un militar, sino también, no por ser un hijo de un militar, sino en esta situación por los méritos que él hacía, ¿no? A él no le gustaba que lo premiara nada más porque sí, sino ganárselo. Hay una de las cosas que luego a veces dicen, pero ¿por qué fue cercano a Porfirio Díaz, pero sobre todo a Madero? Porfirio Díaz, bueno, ustedes saben cómo es, ¿no? O cómo fue, mejor dicho, cómo fue Porfirio Díaz. La verdad que era un canalla, ¿no? Ángeles no dudo que no lo sabía. Me imagino que en alguna ocasión se llegó a enterar. De hecho, cuando pasó lo de la matanza de los yaquis, que él estuvo, parece ser, en desacuerdo. Y la verdad que él respetaba, decía, bueno, es el que fue legítimamente elegido por el pueblo. Pues sí, desafortunadamente, pero obviamente bajo sus triquiñuelas, sus parámetros, sus modos de Porfirio Díaz, y aún así tuvo que respetar en ese tiempo. Pero fíjense, él no dejaba de ser una persona, un ser humano. Y bueno, estoy comentando, es que ahorita se me vienen varias cosas a la mente. Porfirio Díaz le encargaría varias tareas
tras ganarse esa confianza con él, tras cumplir con lo que hacía en el colegio militar. Y obviamente fue un gran maestro, un gran estratega, sabía todas las técnicas, preparación militar. Y pues lo mandaría como espía para investigar ciertas cosas que no le cuadraban, sobre todo con la compra de armas, entre otros, pero pues bueno, por ejemplo, los cañones Mondragón, el mismo Mondragón, y lo comenta un historiador que se llama José Manuel Villalpando, que lo recomiendo. Hay cosas que como que te hacen dudar, pero la mayoría, pues muy buena investigación. Mencionó que en esa situación, cuando él fue a Francia, de hecho, gracias a ese viaje que hizo a Francia, pues se enamoró, dicen, se enamoró de Francia por las formas, por el conocimiento, no solamente militar, filosófico, que yo creo que de ahí lo inspiraría a ser más ser humano, y sobre todo más adelante se convertiría casi al socialismo, que hubiera sido importante que él comulgara con las ideas de Zapata en ese momento. O sea, hubiera sido algo muy importante. Yo creo que cambiaría un poco la historia de México, y la verdad que pues no pasó, se fue con Pancho Villa, que más adelante se los comento rápidamente. Entonces, al descubrir que estaba dando un sobreprecio los famosos cañones Mondragón, pues fue a decirle a Porfirio lo que había pasado, y pues dijo, no vas a comprar de esa manera los cañones, órale. Y eso le ganó pues el odio de Mondragón, que también era militar obviamente. Y después también le iría una diligencia a los Estados Unidos, que también pues sería otro país que pues también siente cierto aprecio, pero creo que no tanto como a Francia, y también sobre todo a México. Pues ahí también pasaron ciertas cosas donde pretendían venderles armas, que pues me hacían eso, y también se ganó el desprecio de otro personaje que no recuerdo, por ahí lo mencionó Villalpando, y con ello pues supuestamente lo premiarían a Felipe Ángeles, mandándolo a prepararse a Francia. Pero ahí en ese lapso parece que hay otra teoría de que Felipe Ángeles, al enterarse de que lo que estaba pasando con los yaquis y que estaban mandando a los federales a matarlos, pues él no estuvo de acuerdo. Parece que ese fue ¿cómo se dice? La situación que también pudo haberlo mandado a un exilio. Son dos versiones, pero parece que la primera que mencioné pues fue la que pasó. Cuando llega la revolución, todavía no se entera de lo que estaba pasando, hasta que más o menos en 1913, por ahí, regresa a México y ve lo que pasa y descubre que pues ya hay otro presidente, Francisco I. Madero. Pero pues obviamente ustedes saben que Porfirio Díaz renunció, le dejó a León de la Barra. León de la Barra convoca supuestamente elecciones, no sé si más o menos así pasó, pudo haber pasado otra situación, y pues Felipe Ángeles llega al colegio militar, vuelve a tomar el mando, y pues siente admiración por Francisco I. Madero. Para mí Francisco I. Madero pudo haber hecho algunas cosas bien, pero la mayoría dejó mucho que desear, como ciertos personajes. Pero Felipe algo vio en Madero que pues compaginó, pero sucedió lo de la decena trágica, y antes de ello lo mandan a Morelos, porque hay problemas con los zapatistas. Pero en realidad cuando llega a Morelos descubre otra situación. Juvencio Robles, quien estaba al mando, pues cometió atrocidades. Y dice, no, vas de regreso, yo me quedo. Pero en lugar de estar golpeteando a los zapatistas, fue a pacificar, fue a hablar con ellos, fue a enfrentar, pero siempre con el respeto. Sí, puede sonar medio
contradictorio. Y la verdad, se ganó el adepto de Zapata, como se los vuelvo a mencionar, y también de muchos zapatistas, entre ellos Genovevo de la ONU. Y pues a pesar de que los tomó prisioneros, pues todavía se tomó la foto con ellos y ya después pudo más o menos resolver la situación. Aunque Madero pues no estaba respetando lo del plan de Ayala, que por eso se lanzó ese plan, porque Madero no estaba reconociendo el derecho de la tierra a los campesinos e indígenas en ese momento. Pues, ¿saben por qué? Pues porque él, siendo un hacendado, teniendo esa visión burguesa, pues no le permitió. En cambio, Ángeles, siendo de una zona humilde como es esta región, Zacualtipan, significa humilde, no es que sean pobres, o sea, es gente sencilla, gente que pues, o sea, él conocía los problemas. Entonces, por eso se identificó mucho con los zapatistas. Pasa lo de la escena trágica, intentó ayudar, pero nunca se pudo percatar en sí, o no pudo reaccionar en ese momento cuando Victoriano Huerta era el que pues estaba traicionando, estaba tratando de usurpar el poder junto con Félix Díaz, entre otros que pues se sublevaron y lo mandan a apresar, pero gracias a sus alumnos, quienes pues lo admiraban, que en su mayoría del colegio militar, abogaron por él, lo mandaron al exilio a Francia. Y en ese entonces pues aparece el personaje de Venustiano Carranza, y Carranza pues se entera de este personaje que pues que necesitaba a alguien de confianza, y trae a Felipe Ángeles de vuelta a México para ser parte del ejército constitucionalista. La situación fue que pues lo iban a nombrar general mayor, pero Obregón y entre otros pues no les pareció, y ahí viene lo que yo me imagino. Recuerden que Obregón, no sé la verdad, y eso me lo pueden corregir, si fue parte del Ejército Federal en el tiempo de Porfirio Díaz. Por ahí pudo venir el desacuerdo, y por el cual no se lleva con Felipe Ángeles. Eso podría ser en parte. La otra pues nada más porque pues no le pareció, y como Obregón pues, es bien ambicioso, o era bien ambicioso, es que yo lo estoy diciendo como en presente, pues ya ven cómo al terminar la revolución, supuestamente, pues ustedes saben cómo fue Álvaro Obregón, ¿no? Lo que le interesaba nada más era el poder. Bueno, pues le dijo a Venustiano Carranza, entre otros generales, tú no puedes nombrar a este que viene de Porfirio Díaz y que fue esto y aquello y anduvo en Francia. No, pues ya Venustiano dijo, bueno, te voy a nombrar como general brigadier. Bueno, Felipe Ángeles como que sí lo tomó así, dicen algunos que sí se molestó, otros pues sí se dio cuenta pues que Obregón fue el que pues lo puso en un bajo cargo, pero siendo general. Y en ese entonces Pancho Villa estaba peleando en el norte, necesitaba apoyo, y entonces Venustiano Carranza manda a Felipe Ángeles con la división del norte, ahí con Pancho Villa. Hacen un clic Pancho Villa y Felipe Ángeles, y gracias a ello Felipe Ángeles se integraría como general de artillería de la famosa impresionante división del norte, donde tenían más de 30,000 o 40,000 hombres de toda la zona norte, mientras que en el lado noreste estaba Lucio Blanco y en el noroeste estaba Álvaro Obregón, peleando contra los federales, contra Victoriano Huerta, que había tomado el poder, que había tomado de una manera ilegal, dando un golpe de estado. Y ahí está Felipe Ángeles, siendo un estratega, un gran estratega, que compaginaría muy bien con Pancho. Pancho Villa lo que tenía era un buen ojo, por ahí dice un historiador. Y Felipe Ángeles era el de la estrategia, el que diseñaba. Entonces ganaron importantes batallas. Una, la de Torreón, por la manera en cómo fue
agrupando a esta división del norte, a esta impresionante batallón, un gran disciplinados, ¿no? Y el de la toma de Zacatecas, que esta sí fue cruenta, pero terminó con una importante victoria para los constitucionalistas, obviamente, ¿no? Y obviamente se ganaría el adepto de muchos en el norte. Pues gracias a él, pues Zacatecas ya no estuvo bajo el mando de los federales y tampoco Torreón, entre otras zonas. Pero como toda situación, pues empezaron los problemas. ¿Por qué? Porque Carranza, pues, pidió que fueran a ayudar a este personaje a Pancho Natera, precisamente antes de que se diera lo de la toma de Zacatecas. Dijo, no, yo no voy a ayudar. Bueno, Pancho Villa dijo, es que cómo voy a ayudar a un militar mediocre que nada más tiene unos cuantos soldados y no lo sabe utilizar. Se enojó Venustiano Carranza. Entonces lo mandó a regresar y si no, que lo iba a destituir. Entonces dentro del telegrama, uno de los telegramas, Felipe Ángeles le contesta a Venustiano Carranza y de ahí le dijo, ¿sabe qué? Pues nosotros no nos vamos, vamos a seguir peleando y nos vamos a Zacatecas y vamos a llevar toda la división y vamos a enfrentar a los federales. Entonces esa fue la primera situación, desobedecieron a Carranza, que obviamente Carranza ustedes ya saben al final cómo pasó y que en realidad pues aunque era una persona que tenía una visión impresionante, pero ustedes saben que como hacendado, como terrateniente, pues ustedes saben cómo piensa un tipo como Carranza, que sí lo tienen como el más importante, y bueno, pero también tenía sus cosas negativas, ¿no? Sus grandes defectos, ¿no? Son grandes, la verdad. Después ganan Zacatecas. Fue el agrado y el desagrado al mismo tiempo de de Venustiano Carranza. Y entonces van hacia el sur, pero antes pasan a Aguascalientes para realizar una convención en donde qué va a pasar con el país, quién va a ser el presidente. Y entonces en un discurso Felipe Ángeles dice, aquí no estamos todos, aquí faltan más personas. Y uno de ellos era Emiliano Zapata, donde lo mandan hacia Morelos, se reúne con Zapata y van para la convención de Aguascalientes, donde pues los que faltaban también eran de Obregón y pues al final dijeron que Venustiano Carranza tenía que ser presidente de México. Unos, sobre todo los zapatistas, querían que Felipe Ángeles fuera presidente de México, eso lo menciona un historiador, José Manuel Villalpando. Y obviamente para Obregón pues era peligroso Felipe Ángeles por las ideas que él tiene y que más adelante pues se daría a conocer, no obviamente en un sentido negativo, a lo mejor negativo para uno, pero pudo haber cambiado un poco las cosas si se hubiera aliado con Zapata, pero creo que con Villa no fue tan mal. Van hacia el sur, pero empiezan las diferencias con Pancho Villa, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque a Villa le molestó que Carranza lo amenazara. Le molestó que Álvaro Obregón estuviera ahí. Y dice, vamos a enfrentarlo. No, mi general, espérese, le dijo Felipe Ángeles a Pancho Villa. Vamos a esperarlos aquí los vamos a topar, como dicen, no, aquí que venga. No, pues se fue Pancho Villa a pelear a Celaya y pierde. Va otra vez a Zacatecas para volver a retomar y le vuelve a insistir Felipe Ángeles, vamos a esperarlo aquí, ya no vaya. No, es que yo quiero enfrentar porque solamente así los valientes son. Se va a León y pierde. Igual en Jalisco y así, hasta que pues hay una ruptura. Y Felipe Ángeles se va al exilio, se va a los Estados Unidos. Se los cuento en resumen. Allá en Estados Unidos va a trabajar teniendo su ganado. Va a producir leche ahí por El Paso, después se va a California y de ahí a Nueva York, donde se reúne con gente allegada a Madero, que son
supuestamente liberales, pero durante todo ese trayecto comienza a leer. Y una de esas lecturas tiene que ver con Karl Marx y Federico Engels, según, habría que confirmar eso. Y de ahí se daría cuenta de que México necesita ser socialista. Lo cual fue bastante raro para algunos que pues dicen, oye, pero si eras un militar, ¿cómo te atreves a ser socialista? No entiendo por qué sería algo negativo, es algo que sorprende, sí, y que sobre todo yo, y ahorita les platico por qué, empieza, ¿no?, a leer y a leer, y dice, bueno, tenemos que hacer algo, vamos a redactar un plan, vamos a regresar a México, vamos a tratar de otra vez rescatar al país, porque pues con Venustiano Carranza pues obviamente van a llegar los mismos de siempre, solamente los nuevos burgueses, y él lo sabía. Dicen para algunos historiadores, sobre todo para José Manuel Villalpando, fue un error regresar a México y un error traicionar sus principios. Creo que no es tanto traicionar sus principios, es darse cuenta de la realidad en la que no se pudo dar cuenta con Porfirio Díaz y tal vez con Madero, pero con Venustiano fue como el detonante. Regresa, vuelve a integrar la división del norte que ya estaba dividido porque Pancho Villa pues había ido a pelear a Columbus para tomar armas o tomar lo que se pueda, pero de ahí se debilitó y tronó. Pero ganó algunas batallas, sin embargo después perdería y lo llegarían a apresar, ¿no?, a través de un personaje por ahí también que lo mencionan, no recuerdo el nombre, que lo traicionaría. Lo detienen, lo mandan a Chihuahua, le hacen un juicio. El juicio parece de caricatura, pero en realidad era por haber desobedecido órdenes del actual presidente Venustiano Carranza en ese entonces. La sentencia pues es el fusilamiento. Él ya lo sabía, por eso él no quiso defenderse, aunque sus amigos, algunos abogados lo querían defender, sabían que era injusto, porque él había cumplido, pero pues nada más por esa situación con Carranza y tronó. Y lo fusilaron en Chihuahua el 26 de noviembre de 1919. Y perdón por comentar así de esta manera en resumen, si lo quieren ver completo les recomiendo con José Manuel Villalpando, con Adolfo Gili, hay unos libros estupendos que dicen, yo nada más he leído una parte porque pues, es el resumen, pero son altamente recomendables por muchas personas que conocen sobre esta historia, sobre todo lo de la Revolución Mexicana. Hay otros libros más. ¿Por qué yo quiero mencionar a Felipe Ángeles? No voy a decir exactamente qué relación hay, pero yo soy familiar, de hecho, del aquel tiempo general Felipe Ángeles. Yo soy por ahí de tantas generaciones que hubo. Y precisamente me llama la atención porque hay cosas que él hizo y yo a veces como que las aplico, ese humanismo, y no por presumir, compas, pero habemos muchos activistas, habemos gente que tenemos conciencia social y parte de ello descendemos de gente que peleó en la revolución o peleó hasta en la intervención francesa. Yo creo que viene en la sangre, yo creo que hay varios compitas que así. ¿Por qué lo comento? Porque a Felipe Ángeles lo traicionaron, obviamente, a Felipe Ángeles lo querían hacer a un lado. Y es lo mismo que está pasando en el país, está pasando en Michoacán, está pasando en todas partes, donde se dicen gente buena y en realidad son más criminales que nunca. Y quiero que aprendan esa lección ustedes. Y que hay militares que no son tan militares, como el caso de él. Ahora, otra cosa, lo del aeropuerto de Felipe, que van a nombrarlo por él estaría en contra, porque si él se diera cuenta de, obviamente, de cómo se hizo todo este proyecto, pues él estaría en contra, porque es quitarle tierras a otras personas. Que bueno, obviamente Venustiano Carranza tiene responsabilidad porque él fue el que creó los ejidos para tomar en manos del gobierno para hacer creer que es para la comunidad. Pero el gobierno puede hacer con ellos lo que quiera, y es lo mismo que pasó. Aunque estaba en manos de los militares, antes eran ejidos, pero fue tomado por el gobierno federal. En aquel tiempo, vamos a decir, cuando se creó Santa Lucía.
Entonces por eso están en su derecho, entre comillas, de absorber y poner lo que ellos quieran. Eso es lo que está pasando. Por eso salen ahora los zapatistas en Chiapas, o neozapatistas, como ustedes le quieran decir. Eso no deja de lado lo que están haciendo una cosa loable. Y tienen que luchar contra esta situación que Felipe Ángeles es lo que buscaba. Que aunque fuera militar, no dejaba de pelear por las causas justas. Sí tuvo algunas por ahí detalles, sí, como todo. Y es por eso que les digo, compas, él estaría en contra de un aeropuerto, estaría en contra hasta del presidente, aunque él lo reconocería como legítimamente elegido por el pueblo, pues sí, desafortunadamente por los 30, pues sí. Pero bueno, obviamente que él indagaría y descubriría pues que cómo fue elegido y bajo qué parámetro, ¿no? Que no hubo un fraude, como lo de Calderón, ¿no? Sino aquí en este caso de una forma diferente. Bueno, les dejo este video. Espero que no les haya aburrido. Es que yo esperaba entrar al museo y está cerrado. Y me dijeron que iba a abrir, pero pues a lo mejor apenas hoy dieron la disposición de que pues no se abriera. Y es que ahorita hay revisión. Están en semáforo naranja. Ahí les dejo. Saludos, compas. Y pues bueno, pues lean sobre historia de México, busquen autores que donde profundicen mucho. Les recomiendo al historiador José Manuel Villalpando. Tiene la mayoría de sus escritos muy buenos, tiene muy buena investigación. Tiene ciertos detalles como que dices, ay, como que aquí no cuadra algo, ¿no? Pero bueno, les dejo. Aquí hay otros más que ustedes pueden reconocer, gente que conoce sobre historia de México. Saludos, compas.